Y para continuar, tenemos una parte especial, una parte muy bonita de un hermano y eso, así que póngale play, hermanito. ¿No se escucha? Y ahora vamos a pasar al tema central, que lo tiene mi doblemente hermano, Pedro Jofre. Súper bueno, feliz sábado hermanos a cada uno de ustedes por darse cita en el día del Señor para escuchar la palabra de Dios. Nosotros solamente somos instrumentos del Señor, así que vamos a orar. Yo me voy a arrodillar, aquellos que me quieran acompañar, los invito a hacerlo, ya para poder pedir la presencia, la bendición y el Espíritu del Señor en este culto. Amado Padre Celestial y bendito Dios Todopoderoso que moras en el cielo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te queremos dar las gracias porque nos has dado primeramente un día más de vida y nos has permitido, Señor, poder estar aquí reunidos en tu día sábado santo junto a nuestros hermanos para alabar y glorificar tu nombre. Dios bendito, queremos dejar este espacio, Señor, dedicado a ti y queremos rogar la presencia de tu Espíritu, de tus santos ángeles, Señor, para que todo lo que el día de hoy salga de mi boca, sean tus palabras y sea guiado por ti. Señor, sabemos que vivimos tiempos solemnes, tiempos finales, Señor. Sabemos que tenemos que despertar para no estar siempre dormidos como las vírgenes, Señor. Tenemos que también acumular aceite en nuestras lámparas para poder afrontar lo último que viene. Pero también, Señor, queremos pedirte que tú puedas aclarar nuestra mente para saber qué es lo que se viene en el porvenir y cómo debemos prepararnos, Señor, para ello. Por favor, Dios Santísimo, guía tú mis palabras, abre tú nuestro entendimiento, nuestros corazones y ayúdanos, Señor, además de entender y comprender, también ser capaces de escudriñar por nuestra propia cuenta las Sagradas Escrituras para que tú nos guíes hacia la verdad. Dios del cielo, encomendamos este culto a ti y te pedimos tu guía, tu protección. En el nombre santo y bendito de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, lo rogamos. Amén, Señor. Bueno, hermanos, continuando con lo que habíamos comenzado la semana anterior, a hablar de lo que son las 7 trompetas. Un poquito de contexto les voy a recordar. El hermano Richard la semana pasada hizo una introducción al tema de las trompetas y mostró también cómo existía en el tiempo de angustia, comparado con las 7 plagas postreras, unas plagas que eran primeras, ¿verdad? Ahora vamos a ir identificando de a poco el contexto nuevamente en el que nos vamos a situar y también qué es lo que la palabra del Señor nos dice. Entonces, hermanos, vamos a comenzar. El tema que me corresponde a mí tratar es un poco acerca de la primera trompeta del Apocalipsis. Para eso, los voy a situar en la siguiente línea de tiempo. Ahí donde se ve el indicador en negro, es la ubicación en donde estamos nosotros, no es a escala, por supuesto, pero es la ubicación donde nos encontramos nosotros en la línea de tiempo. La primera línea que ustedes pueden observar acá
marca un evento que estamos esperando, y la última, donde está esta cala redonda, este círculo redondo, ya marca la segunda venida de Cristo. Sin embargo, entre esta primera línea que marca un hito hasta la venida de Cristo, van a suceder un sinnúmero ya de eventos. Y la idea es que nosotros podamos identificar cuáles son esos eventos que se vendrán. Para eso la sierva del Señor nos dice en Evento de los Últimos Días lo siguiente: la ley de Dios ha de ser invalidada por los instrumentos de Satanás. En nuestro país, es decir, Estados Unidos, que se jacta de la libertad, se acabará la libertad religiosa, se definirá el conflicto sobre la cuestión del sábado, y esto conmoverá a todo el mundo. Los adventistas del séptimo día pelearán la batalla por el día de reposo del séptimo día. Las autoridades en los Estados Unidos y en otros países se levantarán en su orgullo y poder y promulgarán leyes para restringir la libertad religiosa. Uno puede decir, la libertad religiosa nos van a restringir a través de leyes, es algo un poco lejano. No es así, hermano. Volvemos a lo que estamos viviendo ahora. Imagínense que con un tema sanitario se está tratando de coartar la libertad de elección de cada uno. Es decir, si te vacunas, tienes acceso. Si no te vacunas, no tienes acceso. ¿Ustedes creen que eso será dificultoso en un momento para poder restringir leyes religiosas propiamente tal? Veamos, hermanos, cómo el desarrollo de eventos se está dando frente a nosotros. Entonces, lo que esperamos primero, en esta línea de tiempo, es el desarrollo del desencadenamiento de lo que se conoce como la ley dominical o las leyes dominicales que van a confluir en la restricción, por supuesto, de nuestra libertad religiosa en algún minuto, ya para guardar nuestro día de reposo, el día del Señor. Sin embargo, en la ley dominical todavía el día sábado, ya para ir recordando, no va a ser tocado del 100%. Sin embargo, es una prueba inicial para los desencadenamientos de los eventos finales para los hijos de Dios, por lo que tienen el conocimiento justamente de estas verdades. Recordemos que la meta final del enemigo es destruir todos y cada uno de los mandamientos de Dios. Por lo tanto, el sábado, para aquellos que no lo conocen y para las visitas, es el cuarto mandamiento de la sagrada ley de Dios, el día de reposo. Sin embargo, en este evento que estamos esperando, ya se desencadenan los últimos eventos que también describe la palabra de Dios. Sin embargo, la preparación tenemos que hacerla antes, porque no sabemos cuándo vendrá. Sin embargo, en Daniel 12:1 dice lo siguiente, lo hemos estudiado con anterioridad. En aquel tiempo, por supuesto refiriéndose al tiempo del fin, se levantará Miguel, es decir, nuestro Señor, nuestro libertador, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Dice que habrá tiempo de angustia, cual nunca ha habido hasta entonces. También en Mateo 24:15, y déjenme decirles, hermanos, y recordarles que la profecía de Mateo 24 se encuentran escritas en orden sucesivo. Es decir, cada vez que nosotros leemos en Mateo 24 y pasará esto, entonces sucederá lo otro, se refiere a eventos que van uno detrás de otro en orden cronológico. Por lo tanto, lean lo que dice acá, en Mateo 24, verso 15 y el 21. En el 15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, nosotros sabemos que este cumplimiento tiene tanto en la destrucción de Jerusalén en el año 70, ya cuando fue sitiado más o menos el año 66 por el ejército romano, pero también se aplica al tiempo del fin, en donde se recobrará de nuevo el poder esta bestia, ya que nosotros reconocemos que es el papado, ¿ya? Y por supuesto tendrá el poder absoluto en toda la tierra. Cuando esto suceda, que sabemos nosotros que sucederá con la promulgación de la ley dominical en Estados Unidos y el seguimiento de ese mismo ejemplo por parte del mundo, ya entonces dice, porque en el 21, entonces ahí habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si nosotros vemos en sucesión, cronológicamente, primero se nos habla de que se instaurará la abominación desoladora, y luego de eso, por supuesto, vendrá la gran tribulación. Por lo tanto,
Si volvemos a nuestro cuadro, tenemos acá la abominación asoladora, digamos, donde se implementará, por supuesto, el poder total del papado, ya con el desarrollo de las leyes dominicales, en donde se le da este poder a la bestia, y de ahí comenzará un gran tiempo que nosotros, que hemos estudiado y conocemos la palabra del Señor, se conoce como tiempo de angustia. Un tiempo de angustia cual nunca hubo. Ya ese tiempo de angustia de que habla también el profeta Daniel. Sin embargo, seguimos avanzando y el Espíritu de Profecía nos dice lo siguiente, que el comienzo del tiempo de angustia, mencionado entonces, no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo precisamente antes que caigan. ¿Qué cosa? Las plagas, las 7 plagas. Mientras Cristo está en el santuario, en ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de la salvación, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. Aquí nos está diciendo la profeta de Dios que en este tiempo de angustia existirá al comienzo un tiempo que se le denomina un pequeño tiempo de angustia, ya un periodo anterior a cuando caigan las plagas. Recordemos que las plagas caen y afectan a aquellos que no tienen el sello de Dios, sino que la marca de la bestia. Y eso sucede cuando se termina el tiempo de gracia. Sin embargo, antes de ese periodo, dice el Señor que va a venir aflicción sobre la tierra, en ese periodo anterior. Entonces completamos nuestra línea de tiempo y tenemos acá que en este gran tiempo de angustia lo dividimos en dos. El evento que divide al tiempo de angustia en dos es el fin de la gracia o del tiempo de la gracia. ¿Qué quiere decir eso? Que en este periodo ya no va a haber más oportunidad de salvación. El que es salvo sigue siendo salvo en todo este periodo donde salen las plagas, aquí las puse con numeritos, del 1 al 7, y aquel que ya no fue sellado y es injusto, siga practicando la injusticia. ¿Por qué sucede eso? Porque nosotros, hermanos, tenemos en el cielo a nuestro sumo sacerdote, que es el Señor Jesús. Él en este minuto se encuentra frente al Padre intercediendo por nosotros. Las oraciones, cada vez que nosotros pedimos perdón por nuestro pecado, el reconocer que somos pecadores, es una obra que hace en nuestro corazón el Espíritu Santo, Dios mismo. Nosotros cuando reconocemos que somos pecadores, oramos y pedimos al Señor perdón, y es el Señor Jesús también que frente al Padre nos justifica y nosotros somos perdonados por la justicia y los méritos del Señor Jesús. Pero va a llegar un momento en que el Señor Jesús saldrá de la presencia del Padre y vendrá a buscar a su pueblo. Por lo tanto, ninguna oración, ningún convencimiento en nuestro corazón va a existir. Y eso es en el fin del tiempo de la gracia. Por lo tanto, acá con el fin del tiempo de la gracia, marcamos la división del tiempo de angustia en dos. Uno, el pequeño tiempo de angustia o el inicio del tiempo de angustia, y por lo tanto, por otro lado, el gran tiempo de angustia. Aquí tenemos el panorama general de estos dos tiempos que se vienen a futuro. En el gran tiempo de angustia es el derramamiento de las 7 plagas sin misericordia, porque son el derramamiento de las copas de ira del Señor. Estamos ahí avanzando. Por lo tanto, en Isaías se nos dice, bueno, ¿el Señor qué hace? ¿Qué va a hacer el Señor entonces? ¿El Señor se va a quedar mirando, viendo cómo todo el mundo pisotea su santa ley, cómo la maldad se multiplica, cómo el ser humano sigue haciendo lo malo? No. Sino que aquí en Isaías dice lo siguiente, capítulo 28, verso 21. Porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. La pregunta es, ¿cuál es esa extraña obra de Dios? ¿O cuál es esa extraña operación? Bueno, simplemente su obra de juicio. Nosotros hemos escuchado lo siguiente, toda la maldad del hombre, ya sea el hombre individual, cada uno solo, o también como comunidad, como población, como país, como mundo, tiene un límite en la escala de medición del Señor. La maldad del hombre tiene un límite y eso se le conoce en la palabra de Dios como la copa de Dios. Esa copa de ira, cuando se llena producto de nuestra maldad,
Llega un momento en que se rebalsa y el Señor actúa. Lo podemos ver nosotros también en nuestra vida. ¿Ustedes cuántas veces le han dado, no sé, oportunidades a su hijo, lo que tienen hijos? ¿Cuántas veces, no sé, a lo mejor en sus relaciones de pareja, aquellos que han tenido y no han sido muy fructíferos, han dado oportunidades y llega un momento en que ya no siguen dando más oportunidades en los distintos aspectos? Es porque ustedes llegaron a un límite en donde ya no puede ser traspasado. En el caso del Señor es exactamente lo mismo. Llegamos a un límite donde la maldad es tanta que el Señor ya tiene que intervenir. Y a ese tope, a ese nivel, se le llama la copa de la ira de Dios, que lo llenamos nosotros y el Señor actúa. Se llena de maldad y por lo tanto el Señor comienza a realizar su obra. ¿Por qué su extraña obra? Porque el carácter de Dios, que es de amor, también el juicio, también el Señor tiene un carácter, digamos, perdón, de amor, que es juicio y es misericordia. Sin embargo, la obra de destrucción o no, que es lo que le corresponde a los malvados que han destruido la tierra y a las demás personas, es una obra extraña para él porque va en contra de su carácter, ¿ya? Sin embargo, hay algo especial que quiero que ustedes observen ahora acerca de esta obra. ¿Cómo conjugamos el juicio de Dios con el carácter de Dios? Bueno, veamos acá, en esta historia, en Génesis 18, ya vemos la historia de lo que es Sodoma y Gomorra. Leamos un poco para poder aclarar. Dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. En este contexto, hermano, entendamos de que Abraham fue visitado por el mismísimo Señor Jesús, ¿ya? Y con 2 ángeles acompañados. Entonces, la visita fue de 3. Lo que fue a hacer el Señor, dijo que había bajado porque escuchó el clamor y la maldad que había en ese pueblo, en Sodoma y en Gomorra, ¿ya? Y eso subió. Sin embargo, después de que visitó a Abraham, los ángeles partieron por orden del Señor a la ciudad de Sodoma y Gomorra, y el Señor subió a un monte y Abraham lo acompañó. Entonces, miren lo que dice el Señor, leamos de nuevo, está en el texto en rojo. El Señor dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? En definitiva, ¿el Señor encubrirá ante nosotros lo que va a suceder después? Efectivamente no. Y miren lo que sucedió. Y se apartaron de allí los varones, aquellos 2 varones que les comenté, y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Si ustedes se fijan, Abraham habla con el Señor, pero vamos más allá. El Jehová representa al Padre y Abraham en este caso representa al Señor Jesús, que en este minuto está intercediendo ante el Padre por todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y claman a Él. En este minuto, la misma escena que se dio acá con Abraham y con el Señor se está desarrollando entre Jesús y ahí el Padre, intercediendo para que el Señor todavía tenga misericordia por nosotros. Sigamos leyendo lo que dice. Lejos de ti el hacer mal, le dice Abraham, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizás faltaran de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle, en este caso Abraham, y dijo, quizás se hallaran allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor si hablare, quizás se hallaran allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí, ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallaran allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez, quizás se hallaran allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Se dan cuenta, hermanos, cómo Abraham intercedió
por los habitantes de Sodoma y de Gomorra, una ciudad que era impía y malvada. Imagínense cómo el Señor Jesús está intercediendo ante el Padre por todos los demás. Señor, retén tus juicios, todavía no los envíes, Padre, hasta el momento de qué, porque puede que existan 1, 2, 3, a lo mejor justo, 50, 45, 40, ¿la vas a destruir la ciudad por amor de ellos? No, no la voy a destruir. Ahí vemos la misericordia del Señor y lo que en este minuto está sucediendo detrás en el mundo que nosotros no podemos observar. Sin embargo, sabemos lo que sucedió y dice, llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlo y se inclinó al suelo y dijo, ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes y levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Nosotros entendemos acá que Lot se fue a la llanura, un lugar donde era hermoso, como cerca del río, que producía la tierra. Sin embargo, se contaminó tanto con la maldad de esa ciudad, que sin embargo lo vamos a ver acá en la respuesta que Lot hace respecto a la pregunta que le hacen los varones, porque la gente de esa ciudad estaba tan corrompida que le dijo, saca a los varones, porque nosotros queremos conocer lo que nosotros conocemos, que en el lenguaje bíblico se refiere a querer tener relaciones con ellos, acostarse con ellos, ¿ya? Entonces, ¿qué dice Lot? Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora, yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced con ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Yo les hago una pregunta, hermano. Lot reconoció, por supuesto, que estos varones en algún minuto eran enviados de Dios. Sin embargo, la respuesta de él fue a la gente impía y perversa de donde estaba. Tomen, tengo 2 hijas vírgenes, hagan con ellos lo que quieran. Les pregunto a ustedes, ¿ustedes darían a sus hijas vírgenes ya para que el pueblo impío haga lo que quiera? Nosotros podemos ver ahí todo lo que produjo el estar viviendo en un lugar impío. Por eso el Señor, dicho sea de paso, nos llama a salir de las grandes ciudades, porque en ellas no va a haber bendición. Sin embargo, aquí vemos lo que sucedió y sabemos que lo que sucedió posterior, que fue la destrucción de Sodoma y de Gomorra, porque la maldad de ellos llenó la copa, que yo les mostré anteriormente, de la ira de Dios, y Dios tuvo que hacer justicia. Y la justicia fue, por supuesto, ya sacando y desenraigando de la tierra, ya lo que es a estas personas que eran totalmente impías. Llegaron al nivel de maldad que el Señor tuvo que hacer justicia. El Señor es amor, pero dentro de su amor está su misericordia y también su justicia. No nos olvidemos de esto, hermano. ¿Ya? Y ellos respondieron, quita allá, los mismos de Sodoma, y añadieron, ¿vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. ¿Se dan cuenta cómo estaba la maldad en ese pueblo? Que le dijeron incluso, si no nos pasa a esos varones, te haremos más daño a ti que a ellos. ¿Qué pretendían hacer? Probablemente violarlo, golpearlo, destruirlo y hasta matarlo. Entonces, ese es el estado entonces en donde el Señor tuvo que intervenir porque la maldad había superado los límites. Vemos lo que nosotros conocemos lo que el Señor hizo. Dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Tengan en cuenta esto, hermanos. Destruyó la ciudad, destruyó a las personas y destruyó también el fruto de la tierra, es decir, también la tierra. ¿Por qué les digo esto? Porque lo vamos a ver más adelante. Miren lo que dice Romanos. Sin embargo, hermanos, déjenme decirles que el pecado de Sodoma y Gomorra era múltiple.
de entre ellos también lo que tiene que ver con la homosexualidad. Por ejemplo, ¿ustedes saben lo que significa sodomía? Yo sé que hay niños acá presentes, sin embargo, ustedes se imaginan lo que significa eso. Ya la ciudad de Sodoma ya era muy practicante de esto, que el Señor aborrece, y además de eso tenían otros pecados más porque era una ciudad totalmente impía. Recordemos que el Señor jamás va a hacer justicia, ¿ya? Y derramar sus copas solamente porque hay un solo pecado realizado, sino que la mantención, la práctica de ese pecado, la incorporación de todos los demás pecados también hacen que el Señor llene la copa de iniquidad. Es una suma. Y aquí vamos a ver algunas cosas. Vean lo que dice Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Idolatría, hermanos, y mire, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ¿ya? Lo que estaba sucediendo ahí también. Y dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y mire lo que dice acá, estando atestados de qué cosa? De toda injusticia. ¿Como cuáles? Fornicación. Quiere decir, cuando tienen relaciones sexuales sin estar casados. Eso es fornicación. ¿Qué más? Perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen por los que la practican. Todo esto se encontraba presente. Por lo tanto, llenaron la copa de la ira de Dios y Dios tuvo que intervenir haciendo juicio. Lo mismo está sucediendo en el tiempo de hoy. Todas estas cosas están sucediendo y por lo tanto se está llenando la copa de la ira de Dios y Dios se aleja del pueblo y quedan cada uno a su propia suerte. En 1 Corintios 6, 9, 10 nos aclara también algo similar. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero dice algo, y escuchen bien, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, si bien el Señor nos muestra qué es lo que llena la copa de ira de Dios y la iniquidad, también nos da la salvación y la salida. Dice que esto erais algunos, pero gracias a la justificación del Señor Jesús y al estar junto a Él, hermanos, sí vamos a ser lavados y el Señor va a borrar toda esa huella de iniquidad, de injusticia de nuestras vidas, nuestros corazones. El evento del último día nos destaca lo siguiente, el Espíritu Profecía. Dice entonces, ¿qué significa las horribles calamidades marinas, barcos arrojados a la eternidad,
sin un momento de advertencia. ¿Qué significan los accidentes en tierra? Incendios que consumen las riquezas que los hombres han atesorado, mucho de lo cual ha sido acumulado oprimiendo al pobre. ¿Qué significa todo eso? Nos pregunta. Y fíjense lo que sale acá en eventos también de los últimos días. Dios tiene un propósito al permitir que ocurran estas calamidades. Son uno de sus medios para llamar a los hombres y mujeres a la reflexión mediante fenómenos insólitos a través de la naturaleza. Dios expresará a los incrédulos, agentes humanos, aquello que ha revelado claramente en su palabra. Hermanos, trasladémonos al siguiente evento. ¿Recuerdan cuando en la Biblia se describe lo que es el diluvio? Bueno, ahí Moisés predicó, ¿verdad? Perdón, Noé predicó 120 años a esa generación. Esa generación escuchó la palabra y la predicación ¿de qué? De Noé. Sin embargo, no hubo arrepentimiento. Se cerró la puerta de la gracia y vino el diluvio. En este caso, en el tiempo de nosotros es distinto. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando Jonás predicó a Nínive? Ya ellos se arrepintieron y no cayeron juicios. Sin embargo, en un evento se predicó sin haber un llamado de atención, ¿ya? En el caso de Noé. Lo otro sí escucharon en Nínive. Pero ¿qué sucede cuando solamente viene una catástrofe sin una predicación detrás? Puede llevar esa catástrofe o esos eventos de la naturaleza, en este caso, a levantar nuestra vista y mirar a Dios. Es decir, ¿qué pasa si hay un terremoto, ya, de grado 10? Voy a poner un ejemplo. Y ese terremoto no viene acompañado con predicación de la palabra de Dios. Probablemente la gente diga, es un evento más de los eventos naturales del mundo. Pero ¿qué pasa si viene ese mismo terremoto, pero va acompañado con la predicación de los hijos de Dios que dicen, arrepiéntanse, vienen los juicios de Dios, miren al cielo, cambien su vida? Entonces ahí Él va a generar lo que acá dice el Señor, que va a llamar nuestra atención y nos va a llamar a la reflexión. Y eso es lo que va a suceder, mezclando lo que son los juicios de Dios con misericordia, acompañado de la predicación de la palabra, para que sepan que esto no es producto simple de la naturaleza, sino que es un llamado de Dios a poder acercarse a Él, dejar esta vida de injusticia e impiedad y pertenecer a la familia del Señor, que lo que el Señor quiere es la salvación de todos. Ya, miren lo que pasó acá, cortamente, lo que tiene que ver con Job, porque aquí quiero expresarles otra cosa. En Job, tenemos a Job, que es un varón, que fue un varón, que sale en el libro de Job descrito, perfecto y recto ante Dios. Sin embargo, en el cielo, para que ustedes sepan, se celebran concilios, ¿ya? Va un representante de cada mundo. Cuando Adán cayó en esta tierra, la representación de este mundo o la usurpación lo obtuvo Satanás. Por lo tanto, cuando se hacían concilios en el cielo, Satanás iba representando a la tierra. En uno de estos concilios, ya cuando se presentó Satanás, Satanás hizo una acusación del recto Job que estaba en la tierra. Hizo una acusación ante Dios y ante todo el concilio, los representantes que estaban. Y Satanás le dijo a Jehová, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Es decir, ¿acaso Job, que tú dices, Señor, que es perfecto y recto, lo es porque él quiere serlo nomás? Dice, ¿no le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende, le dice al Señor, extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Entonces Satanás en ese concilio, imagínense, un concilio en el cielo, una reunión grande donde está Dios y está el representante de todos los mundos, y también está Satanás, y le dice, bueno, Job es perfecto porque tú lo tienes protegido, y si lo tienes protegido, bueno, ¿quién no te va a servir así, po? Pero quítale las cosas y te vas a dar cuenta cómo lo que tú estás diciendo de que es perfecto y recto es mentira, y cómo él, como Job, va a blasfemar ante ti. Bueno, ¿qué dice el Señor? Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Dios le dijo, ok, anda y quítale todo lo que tiene, pero no le toques su vida. Entonces el Señor también le puso restricciones, y así es como hace. Satanás no puede hacer absolutamente nada que el Señor no le permita hacer.
Ya eso que les quede súper claro, hermano. Otra cosa dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, el mayor. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Si se fijan ustedes, hermanos, cuando Satanás en el cielo tentó al Señor, el Señor le dio permiso para que hiciera ciertas cosas sin tocar la vida de Job. Y sin embargo fue y se retiró Satanás e hizo cuanto quiso. Pero se fijan que en la descripción de la escritura dice que fuego de Dios cayó del cielo. La pregunta es, ¿el fuego lo mandó Dios? Sabemos que no, porque fue Satanás el que el Señor le permitió que fuera a hacer lo que tenía que hacer. Satanás fue el que hizo caer fuego del cielo. Satanás fue el que hizo que murieran los criados, el que hizo que murieran también los camellos, el que hizo que hubiese un huracán para que pudiese caer la casa y matar a sus 10 hijos, todo en un solo día. Sin embargo, dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto en señal de dolor, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Y qué piensan que pasó, hermano? Y le dijo, Señor, pero ¿cómo pudiste haber hecho eso con mis hijos, con mi criado, con las cosas que me diste? Y dijo Job lo siguiente, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto, no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Él no sabía lo que estaba pasando en el cielo. Él solamente estaba viendo lo que estaba sucediendo ahí. Sin embargo, él no atribuyó a Dios toda la calamidad que le sucedió. Y correcto estaba, porque quien lo había provocado era ¿quién? Satanás. ¿Cuántas veces nosotros cuando tenemos desgracia o vivimos cosas, lo primero que decimos es, ¿y dónde está Dios? ¿Qué sucede con él? Entonces nosotros cuando escuchamos la escritura, entonces leemos la escritura, entonces nos damos cuenta de que nosotros llenamos la copa de iniquidad muchas veces, u otras veces también el enemigo nos ha pedido para zarandearnos igual como lo hizo con Job. Le digo esto porque quería que supieran, hermanos, quién está detrás también de todas las calamidades y las catástrofes. Cuando Dios quita su protección, avanza el enemigo. Y dice acá, cuando David ofendió a Dios al tomar censo del pueblo, un ángel causó la terrible mortandad con la cual fue castigado su pecado. El mismo poder destructor ejercido por santos ángeles, cuando Dios se lo ordena, lo ejercerán los ángeles malvados cuando Él lo permita. Hay fuerzas actualmente listas que no esperan más que el permiso divino para sembrar la desolación por todas partes. Aquí está hablando del tiempo en que estamos viviendo nosotros, hermanos. Es decir, los demonios y sus huestes malignas y sus agentes humanos, ¿ya? También están esperando que el Señor solamente se lo permita, retire su mano para que ellos puedan actuar. ¿Y cómo retira la mano al Señor? ¿Cuando se le antoja retirar la mano? No. Cuando nosotros vamos llenando contra nuestras maldades, que yo le acabo de nombrar, nuestras iniquidades, vamos llenando la copa de ira de Dios y el Señor se retira. Así es como sucede. Y entonces la pregunta, ¿qué sucederá? La obra de juicio de Dios, pero en una primera parte, con misericordia, como lo leímos anteriormente, para llevar al mundo a que fije sus ojos en Dios, ¿ya? ¿Y para qué? Para que, por supuesto, puedan ser salvos y arrepentirse. Y dice, en el evento de los últimos días, estamos en víspera del tiempo de angustia, es decir, estamos esperando el tiempo de angustia que yo les mostré en la línea de tiempo. Y nos esperan dificultades apenas sospechadas. Nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos, en rápida sucesión,
se seguirán uno a otros los castigos de Dios. ¿Qué cosa vendrán? Incendios e inundaciones, terremotos, guerras y derramamiento de sangre. Esto entonces lo que viene, ¿en qué minuto? Cuando venga ese tiempo de angustia, dice y aclara también el espíritu de profecía. Por lo tanto, tenemos la siguiente línea de tiempo más completa. Estamos nosotros ubicados acá. Esperamos el inicio de los eventos con el desencadenamiento de ellos por parte de las leyes dominicales, que es un rechazo hacia Dios. Ya el tiempo de angustia lo tenemos dividido en dos. El gran tiempo de angustia, que caen los juicios, las 7 plagas sin misericordia, y acá el pequeño tiempo de angustia en donde caen algunas plagas con misericordia. Aquí puse las trompetas para que nos pudiésemos guiar. Ahora, ¿de dónde obtenemos nosotros esto? Bueno, veamos. En Mateo 24 yo ya le había dicho que se encontraba el desglose de los eventos uno tras otro en orden cronológico. Miren lo que dice en estos versos. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, en el verso siguiente, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Es decir, vendrá la tribulación y luego vendrá la segunda venida de Cristo. Si nos retrocedemos, aquí tenemos la tribulación y ¿qué más? La segunda venida de Cristo. No nos olvidemos, hermanos, que Mateo 24 responde a dos preguntas. Uno, ¿cuándo serán estas maravillas en el fondo? ¿Cuándo se destruirá el templo de Jerusalén? Cuando le preguntaron a los discípulos. ¿Y cuándo será la venida, su segunda venida? Entonces el Señor responde a las dos. Entonces, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán, ¿verdad? ¿Qué más dice en Apocalipsis 6, 12 al 14? Recuerdan que nosotros estudiamos también los sellos, que los sellos también abarcan periodos históricos. Bueno, el sexto sello dice lo siguiente: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Nosotros sabemos que eso ya sucedió porque está en el marco de ¿qué? Del sexto sello, ¿recuerdan? El terremoto de Lisboa, la caída de las estrellas, todo eso que yo le estoy leyendo ahora ya sucedió en el sexto sello. Y entonces, ¿cómo uno esto con Mateo 24 que leí recién, porque decía que después vendrá tribulación y sucederá justamente algunos juicios? Veamos lo siguiente, hermano, y muy atento, porque esto es el sexto sello. Pero veamos el séptimo. Cuando abrió el séptimo sello, es decir, ya pasó el anterior, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron, ¿qué cosa? 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Entonces, el incienso, que sabemos que son la justicia de Dios, de la justicia y los méritos de Cristo, mezclado con las oraciones de los santos. Pero miren lo que sucede. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, la justicia de Cristo con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpago y un terremoto. Es decir, se comenzó a llenar la copa de iniquidad de Dios, y Dios lo envía a la tierra para comenzar ¿a qué? A remover a la tierra, a despertar a la humanidad, para que pueda mirar al cielo y saber que se vienen los juicios de Dios. Y viene marcado por ¿qué evento? Por un gran terremoto. Entonces, si bien el sexto sello hablaba de todos aquellos eventos del sol, el oscurecimiento, que ya sucedieron, el séptimo sello habla dentro de él de las trompetas, juicios, en donde también van a caer sobre la tierra. Y ahí comienza con un gran terremoto, un terremoto que nos avisa a nosotros que se vienen justamente estos juicios con misericordia,
Y además nos avisa otra cosa. ¿Qué cosa? El inicio del juicio de los vivos. ¿Se acuerdan que habíamos visto que los juicios se están dando? Primero comienza por la casa de Dios, pero también por aquellos que han fallecido desde Adán en adelante. Después nos van a pasar los nombres de nosotros, de aquellos que estemos vivos, si Dios lo permite, por supuesto. En ese tiempo, el juicio de los vivos. Y dice en el verso 6, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas, recordemos que estamos en el séptimo sello, y dicho sea de paso, el libro de Apocalipsis también está escrito en orden cronológico. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. ¿Recuerdan la historia de Sodoma y Gomorra cuando el Señor destruyó a los habitantes perversos de Sodoma y Gomorra porque a Lot lo sacó de la ciudad antes de ejecutar el juicio? Destruyó la ciudad, destruyó a los seres humanos ahí impíos, y también, ¿a qué cosa? A los cultivos, la tierra. Fíjense que en esta primera trompeta, el granizo que cae con fuego mezclado con sangre a la tierra, quema ¿qué cosa? La tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Yo les hago la siguiente pregunta, hermanos, para que reflexionen. Si cae y se quema la tercera parte de los árboles, ¿cómo va a estar el ambiente y el humo del mundo? ¿Acaso no van a proliferar las enfermedades y los problemas respiratorios? Si se quema la hierba verde, ¿dónde vamos a cultivar? ¿Tendremos dificultad con el tema de los alimentos? Claro que sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice el Señor que debemos hacer antes de que comiencen a caer estos juicios y antes de que llegue la ley dominical? Que nosotros hagamos provisión y nos vayamos de las ciudades al campo, que aprendamos a cultivar nuestros alimentos, que no dependamos del mundo, sino que dependamos de lo que Dios nos ha dado, y después dependamos única y exclusivamente del Señor. Pero eso de depender del Señor es algo que se hace desde antes, no se hace cuando llegue el momento. Ese es el llamado que nos está haciendo el Señor. Además de eso, ¿qué será ese granizo mezclado con fuego? Recordemos que estas visiones ya son de acuerdo a lo que ellos conocen en ese minuto. En este caso, Juan plasmó lo que él estaba viendo en visión de acuerdo a aquellas cosas que conocía, pero nosotros sabemos que hay muchas cosas que están sucediendo, ¿ya? Y que la misma ciencia nos lo está informando. Les voy a mostrar acá. Ustedes han sabido de que hay muchas noticias de rocas del espacio, conocidas como meteoritos, que han estado a punto de caer en la Tierra y por alguna razón se han roto antes o han sido desviados antes. Bueno, sepan ustedes que esas caídas de meteoritos han sido frenadas gracias a la misericordia y al poder de Dios, que todavía retiene los 4 vientos. Es decir, todavía retiene los eventos de conflicto y desgracia que han habido, porque todavía no llegamos al momento para que se desencadenen estos eventos que estamos estudiando. Ya, esto fue, si no me equivoco, del año 21, fíjense, del 9 de septiembre de este año. Ya descubren una nueva amenaza espacial y todavía no tenemos plan de defensa. Ya, eso es lo que indican acerca de la NASA. ¿Qué más? La NASA alerta de que un meteorito de unos 3 kilómetros se aproxima a la Tierra. Imagínense un meteorito de 3 kilómetros, hermano, chocando en la Tierra. El desastre tremendo que eso haría. La NASA anuncia una posibilidad extremadamente pequeña del choque con un asteroide. Ahí ya se lanzan a años más futuros. Dice, la NASA, también otra noticia más, anuncia la fecha exacta del impacto de un asteroide peligroso. Hermanos, la ciencia lo está diciendo, nos están informando de que existen eventos, ¿ya? De que van a suceder. Sin embargo, hay muchos de ellos que pasan por el lado de la Tierra, en este caso los meteoritos, pasan el lado de la Tierra y no caen. Ah, bueno, fallaron. Uno puede decir, no se cumplieron, no hay ningún problema, podemos seguir nuestras actividades. No, hermanos, sepamos que la mano del Señor y la misericordia que todavía tiene para con todos nosotros, para poder arrepentirnos, es la que está frenando que estas cosas sucedan. Pero va a llegar un momento, tal como decía la primera trompeta, en que van a caer y van a destruir, hermanos, la tercera parte de los árboles de la tierra y la hierba. ¿Estamos nosotros, hermanos, preparados para eso? ¿Estamos preparados en cuanto a la comunión con el Señor
para permanecer firme a pesar de las calamidades que vendrán, miren lo que el espíritu de profecía nos indica. En los libros del cielo se está registrando una historia extraña y memorable. Eventos que, según fue declarado, debieran ocurrir poco antes del gran día de Dios. Todo en el mundo se encuentra en una situación inestable. Miren la visión que tuvo la hermana Elena. En la mañana del viernes pasado, justamente antes de despertar, se me presentó una escena sumamente impresionante. Tuve la sensación de que despertaba del sueño en un lugar que no era mi casa. Desde las ventanas veía una terrible conflagración. Grandes bolas de fuego caían sobre las casas y de ellas salían dardos encendidos que volaban en todas direcciones. Era imposible apagar los incendios que se producían y muchos lugares estaban siendo destruidos. El terror de la gente era indescriptible. Desperté después de cierto tiempo y descubrí que estaba en mi hogar. Eso fue escrito en el año 1906. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que se nos está diciendo? Vienen juicios de Dios enmarcados en el séptimo sello. También nos anuncia en Mateo 24 que cuando venga la tribulación, se oscurecerá también la luna, no dará su resplandor. Si ustedes revisan las 7 trompetas, en la trompeta número 4 sucede ese evento. Si ustedes ya se cumplieron algunos eventos en el pasado, y ya lo hemos conversado, y ahora se van a volver a repetir otros eventos, pero si ustedes se fijan en el mismo versículo que leímos de Apocalipsis 8, verso 7, que habla de la primera trompeta, dice que 1/3 de los árboles fue destruido, 1/3 de la hierba fue destruido. ¿Por qué 1/3 y no más que eso y no la totalidad? Hermanos, si bien es cierto, yo no lo puse acá, ustedes en la escritura pueden encontrar que cuando los reyes hacían halago de su capacidad de misericordia, estamos hablando de reyes paganos, incluyendo los reyes de Israel, y tenían que castigar y hacer juicio por algo en el pueblo, ellos castigaban a 2/3 del pueblo o a 2/3, digamos, de lo que tenían que castigar o destruir. Es decir, de la totalidad destruían 2 de las 3 partes y eso era misericordia para ellos. Sin embargo, Dios dice, yo voy a tener más misericordia aún que ustedes. Solamente voy a destruir 1 de las 3/4 partes. ¿Para qué? Para que ustedes puedan despertar, para que ustedes puedan mirar al cielo, para que se den cuenta que el tiempo del fin ya llegó y para que puedan entregar sus vidas al Señor y podamos arrepentirnos de todo lo que estamos viviendo. Hermanos, se nos vienen tiempos difíciles. Si bien es cierto, esto es una parte, el Señor nos invita a que cada uno de nosotros hagamos nuestro estudio de la palabra, escudriñemos las escrituras, porque todavía falta más datos. Sabemos que esto es una parte, hay más luz que el Señor nos quiere revelar con respecto a estos temas. No nos quedemos solo en lo que dice Pedro en este caso, o lo que dicen los pastores, o lo que dicen otros hermanos, sino que, hermanos, todos tenemos la capacidad y la oportunidad de que si nos entregamos al Señor, ir conociendo esta luz, porque recordemos que las 10 vírgenes que esperaban al Señor, al esposo, las 10 que tenían un principio aceite, pero solamente 5 después de haberse quedado dormidas, tenían aceite extra. Y ese aceite es la comunión, el estudio y el estar contemplando al Señor. Esa es la unión propia que va a tener cada uno solo con el Señor. Así que no perdamos esta oportunidad porque todavía tenemos tiempo, hermanos, y nosotros somos los que debemos dar esa amonestación y el sonido certero a la trompeta y avisarles a otros que estas cosas se vienen, pero que tenemos un Dios que nos protegerá porque esa es su promesa y Él no falla en sus promesas. Y miren lo último, una escena, dice el Espíritu Profecía, muy impresionante pasó ante mí en visiones nocturnas. Vi una inmensa bola de fuego que caía en medio de un grupo de hermosas casas que fueron destruidas instantáneamente. Oí a alguien decir, mire lo que escuchó, sabíamos que los juicios de Dios visitarían la tierra, mas no pensábamos que vendrían tan pronto. ¿Eso lo decían personas que no sabían? Eso lo decían personas que conocían el mensaje, hermano. Y mire lo que sigue. Otros dijeron en tonos de reproche, vosotros que sabíais estas cosas, ¿por qué no dijisteis nada? Nosotros no lo sabíamos.
Es decir, va a haber un grupo que sí va a saber la verdad, pero que no va a haberse preparado, y los otros que no sabían le van a reprochar: oye, pero si ustedes lo sabían, ¿por qué no dijeron nada? Entonces el llamado para nosotros es a dar el sonido certero a la trompeta. Viene el Señor Jesús, va a acabar el tiempo de oportunidad para arrepentirse, vienen otros eventos de entre medio. Preparémonos entregando nuestra vida al Señor Jesús. Hermano, espero que esto sea de bendición para ustedes, y esto no es la verdad absoluta en el sentido de que siempre el Señor va a revelar más luz con respecto a estos temas, pero debemos saber de que se vienen tiempos angustiosos, y la única forma de estar firmes en esos tiempos angustiosos es tomados de la mano del Señor. Que Dios los bendiga a todos, hermanos. Ahora le vamos a pedir al hermanito Pedro para que pueda hacer la oración. Hermanos, antes de orar al Señor para cerrar, quiero comentarles algo. El tema de las trompetas, si bien es cierto, por nuestros pioneros también fueron puestas en el pasado, cosa que no se niega, ¿ya? Y tal como habló el hermano Richard la semana pasada, que el comentario bíblico adventista consideraba y decía que había que volver a estudiar el tema porque había una nueva, podía existir más luz respecto al tema. Yo les voy a hacer la siguiente pregunta. Ustedes la responderán en sus corazones. ¿Cuándo se coloca el sello de Dios y la marca de la bestia? Ustedes piensen en sus corazones. ¿Cuándo se coloca? ¿Por qué les pregunto esto? Porque quiero que sepan que la quinta trompeta, ya siendo que no la vamos a tratar hoy día, por supuesto, dice que el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa alguna, ni a ningún árbol, sino que dañasen solamente ¿a quiénes? A los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. La quinta trompeta habla del sello de Dios. El sello de Dios no se ha puesto. Por lo tanto, hermanos, que el Señor nos ayude a conocer la verdad para este tiempo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, bendito Dios Todopoderoso y Eterno, te queremos dar las gracias infinitas porque nos has permitido poder abrir tu Santa Escritura, poder estudiar, Señor, este tema, y también, Señor, poder quedar en nuestros corazones con ese deseo de indagar más. Ayúdanos, Padre, a poder prepararnos, a escudriñar tu Santa Escritura como grupo pequeño, como familia, como persona individual, y guíanos, Señor, a que podamos entender y comprender plenamente estas verdades, porque la verdad absoluta, Señor, no está en nosotros, sino que la verdad está en ti. Te pedimos, Dios, que nos guíes, Padre bendito, porque tenemos una obra que hacer, de prepararnos y también de entregar a otros y alertar a otros, Señor, del mensaje de que tu venida es inminente y de que debemos prepararnos y entregarnos a ti, Señor, para poder pertenecer a este hermoso grupo de que son tus hijos, Señor, y poder gozar de la vida eterna junto a todos nuestros seres amados, Señor, y a todos los que durante toda la historia han puesto su fe y su confianza en ti. Dios mío, despiértanos. Coloca, Señor, colirio en nuestros ojos. Señor, coloca nuestras vestiduras blancas, que son tu justicia en nosotros. Ayúdanos a no ser laodicenses, sino que, Señor, a despertar, a entregar ese mensaje y a no temer, Señor, a lo venidero, porque tú no harás nada sin haberlo revelado antes a tus siervos los profetas. Y en este minuto, Señor, con corazón abierto, con un corazón también constrito, Señor, dejamos a ti esa obra de educación hacia nosotros, y nosotros nos entregamos a hacer lo que tú nos has encomendado. Dios mío, bendícenos a todo y cada uno de nosotros, y ayúdanos a guardar esto en nuestros corazones, y a también día a día encontrar esas verdades que solo tú revelas. Que tu Santo Espíritu, Señor, esté con nosotros, y en el nombre de Jesús pedimos una bendición y que nos acompañe en todo el resto de este día sábado santo. Por Cristo Jesús oramos, Señor, y lo pedimos todo, Padre Celestial. Amén y amén.